Gracias esta mañana a nuestro colega Andrés Villarreal. Andrés Villarreal es un querido periodista, gran periodista, director de Río 12. Y bueno, pues Andrés, ¿qué te digo? Esta ola de manifestaciones por Javier, por Río 12, por lo que ustedes hacen, por el significado que tiene la muerte de un hombre como Javier Valdés, pues desde luego no son usuales en nuestro país. Creo que este momento que se está viviendo tiene que ser un momento que sirva para que esta muerte de Javier y la muerte de las otras y los otros signifiquen cosas profundas y empujen a una sociedad y a las autoridades a dar un cambio sustantivo a esta realidad de acoso y de ataques a la prensa mexicana. Andrés Villarreal, gracias por tomar esta comunicación como director de Río 12 en momentos como estos. Bienvenido, buenos días y un abrazo. No, Carmen, bueno, soy el director, gracias. Bromeábamos mucho este tema, Javier y todo el equipo, por las confusiones que a veces se prestaba, donde a él mismo le decían que era el director del periódico. No lo soy, yo solo soy el jefe de información. Pero bueno, me hace recordar justamente este carácter de Javier con respecto a las bromas. El dolor es muy grande, Carmen, tú misma lo has expresado. Hay un cariño muy grande por Javier, lo hemos notado en tus comentarios, en lo que se ha escrito en muchas partes del mundo durante pues el día de martes y el lunes, por supuesto. Ya perdí un poco la noción del tiempo. El dolor es muy grande, digo, y el hueco que deja Javier en nosotros lo es todavía mucho mayor. Pero lo es más grande en el sentido de la importancia de Javier en el periodismo y esta visibilidad que él había logrado. Creemos que es una parte fundamental de por qué eligieron a Javier para este asesinato de él. Javier, Carmen, estaba en un día normal, es el lunes, en una reunión editorial matutina que se tiene en el periódico para planear lo que se va a imprimir en el próximo número del semanario, y salió como normalmente lo hacía, siguiendo una ruta normal también, cuando unos metros después del periódico lo interceptaron, es lo que podemos deducir hasta el momento, y le dispararon justamente en este lugar. No sabemos exactamente todavía qué pasó, la Fiscalía no ha logrado dilucidar y qué sucedió justo en ese lugar, excepto las pruebas periciales que han señalado que son 12 disparos los que recibió Javier y 12 tiros los que hicieron las mínimo dos personas que estaban en el sitio, y se llevaron su automóvil, un vehículo compacto, un Toyota Corolla, a 2 kilómetros más o menos de ese lugar, y ahí tuvieron que abandonarlo porque quedó atorado en un sitio entre la banqueta y la calle. Digamos, eso es lo único que hemos podido saber, y que lo único que también la Fiscalía ha logrado dilucidar hasta el momento en las carpetas de investigación. Dentro del periódico, pues el ánimo, ya te imaginarás cómo se encuentra. Sí, sin embargo, ayer estas pruebas de cariño que ha recibido la familia de Javier y el equipo también, pues nos hacen comprender esta valía de Javier, este carácter que siempre le ayudó para ser empático con cientos y cientos de fuentes a las que él recurría para narrar estas historias de víctimas de las que se fueron alimentando sus libros, Carmen. Finalmente Javier era eso, un receptor de estas historias que terminaba cargando con ellas a tal grado, Carmen, que le pesaban. Era un hombre que cargaba con todas esas historias de dolor que ha tenido este país a lo largo de su historia, pero especialmente durante las últimas 2 décadas. Historias de madres que llevan días, semanas, meses y hasta años buscando sus hijos, cosa que no ha hecho la autoridad y lo han tenido que hacer ellas con una pala, escarbando aquí y allá donde les han dicho y arriesgando su vida.
como lo hizo el propio Javier al contar todas estas historias de víctimas, todas estas historias de desplazamiento, personas que han tenido que dejar sus casas y todo lo que tienen para salvar lo más valioso que es la vida, y es justamente lo que Javier Carmen no pudo salvar. Es justamente, Andrés Villarreal, lo que Javier no pudo salvar. Nadie como Javier, tal como lo dices, Andrés, nadie como Javier para retratar, para entender, para darle sentido incluso literario al periodismo con sus libros. Nadie como Javier para entender que los morros, que los huérfanos, que las viudas, que las personas, que los jóvenes involucrados en esta demencial situación que ha envuelto a Sinaloa y al país con el tema del narcotráfico, el crimen organizado, todo lo que esto finalmente nos lleva a hablar de Sinaloa con la muerte de Javier. Estamos hablando, Andrés Villarreal, de eso, un periodista referencial, como referencial es todo el equipo de Río 12, este medio de comunicación independiente que ha hecho periodismo en una zona donde el periodismo, pues tal como lo estamos viendo, puede costar la vida. Ejercer el periodismo puede costar un asesinato como este, porque ustedes han sido categóricos, no han permitido un rasgo de duda, han sido categóricos a través de su postura editorial de que estamos frente a un asesinato en donde el crimen organizado de una u otra manera está involucrado en una muerte como esta. El fiscal con quien hablamos en esta semana, Andrés, nos planteó 2 líneas de investigación principales. Empezó con la del robo del vehículo y después habló del contexto y del trabajo periodístico de Javier Valdés como la línea de investigación obligada. Bueno, para ustedes lo del robo del vehículo, por lo que escriben, no tiene ni una sola posibilidad de ser. No, por supuesto que no, Carmen. Incluso creo que también ellos lo saben, en la fiscalía. Lo han tenido que manejar, obviamente, porque no se puede descartar absolutamente nada. Pero no nos queda duda de que no tiene nada que ver con el coche, aunque sí he de decir que en esta ciudad, en este estado que vivimos, cada día se roban 17 o 19 vehículos en promedio. Y eso nos habla, por supuesto, de que se roban de cualquier tipo de autos, no necesariamente de lujo, y puede ser de cualquier auto, incluso de lo más básico que te puedas imaginar. Sí, pero la incidencia de robo de autos es muy alta, pero no tiene nada que ver con eso, Carmen, porque además hay que recordar que también se llevaron su teléfono móvil y su computadora, que fue lo único que se llevaron del vehículo para abandonarlo en este sitio. Entonces, vemos que no es por ahí. Sin embargo, entendemos también que la autoridad tiene que mantenerlo como una línea de investigación. No queremos, Carmen, ni nunca lo hemos hecho en el trabajo periodístico, hacerla de policías, porque no lo somos. No somos investigadores ministeriales, somos investigadores, en todo caso, periodísticos. Seguimos pistas como lo hace cualquier otro periodista, única y exclusivamente con las herramientas que da el periodismo. Hemos hecho lo que nos toca. Lo único que pedimos es que la autoridad, en este y en todos los casos, hiciera lo que le toca. Sabemos y no somos ingenuos que la historia nos dice que no lo han hecho. En la gran mayoría de los casos lo hemos denunciado en el mismo periódico cuando recibimos estas historias de las que Javier hablaba más ampliamente en los libros, pero hablaba mucho en las historias que escribía en el periódico, de casos justamente donde la autoridad no hace lo que le toca, y por eso vemos a madres de familia buscando a sus hijos y escarbando ellas mismas, porque la autoridad nunca acompaña, no persigue, no investiga, no arma nunca, jamás, una investigación profunda. Andrés Villarreal, bueno, esto que nos confirmas de que le robaron, que se llevaron el teléfono y la computadora de Javier Valdés, sinceramente me da hasta escalofrío. Sinceramente me da escalofrío imaginar lo que Javier podía tener en su computador y en su teléfono, los contactos, las informaciones. Andrés, ¿qué decir de eso? Bueno, él tenía mucho tiempo en trabajando esto, Carmen. Creemos también que era cuidadoso en el manejo de las fuentes, en la confiabilidad que muchas de ellas solicitan.
en muchos de los casos para poder hablar. No, realmente, bueno, al menos hasta el momento, con todo y lo atolondrados que estamos todos en el equipo todavía, no creemos que exista algo comprometedor o valioso o de seguimiento que pudiera existir. No lo sabemos. Tenemos que, por supuesto, que sentarnos un poco más a pensarlo, pero no creo que ponga en riesgo a ninguna otra persona de las fuentes con las cuales haya hablado Javier, en el ordenador, en la computadora o en su teléfono. En su teléfono era un hombre cuidadoso, respetuoso de su trabajo, de sus fuentes, cuidadoso. Tenía sus propios métodos para hacer las cosas. Entonces, para nosotros es un indicio, sí es sin embargo una de las cosas más importantes. No suele pasar tampoco en algunas de las historias que tienen que ver con agresiones a periodistas esto, es decir, que se lleven estos aparatos. No suele pasar, a menos que justamente lo que estén buscando es eso, llevarse los aparatos. En este caso fue además el asesinato. Uh-huh. ¿Y de qué manera el asesinato, como lo dices, Andrés Villarreal? ¿Cuántos tiros le dieron a Javier? La Fiscalía ha confirmado que fueron 12 disparos los que recibió Javier. Han explicado también que debió haber sido de una distancia muy corta, porque fueron los 12 disparos que se hicieron, fueron los 12 disparos que recibió Javier. ¿Se sabe, Andrés, cuántas personas participaron de este atentado? Exactamente no. La Fiscalía solamente ha confirmado que estaban 2 personas. Eso no quiere decir que sean las únicas, uh-huh. Pero sí ha confirmado que tienen visualizadas a 2 por el modo de operación, no tanto porque sepan su descripción. Uh-huh. Pero no se descarta, por supuesto, que estuviese alguien más alrededor o en alguno del vehículo que por este momento se piensa que o cerró el paso al vehículo de Javier o lo interceptó de algún modo en ese punto. Uh-huh. El vehículo quedó en una banqueta, pero raro, ¿no? Atorado entre un poste y una barda. Me pareció extraña la manera en que dejaron el coche ahí, o se quedó atorado ahí. No queda muy clara la situación. Lo estamos viendo en la fotografía. No queda claro si lo dejaron a propósito o quedó ahí porque es otra de las situaciones extrañas que suelen pasar y que son necesario que la autoridad investigue, porque es una hora de mucho tráfico, Carmen. Uh-huh. Culiacán es una ciudad pequeña todavía, pero ya está cerca del 1,000,000 de habitantes el municipio, y hay mucho tráfico a esa hora. Sus calles son pequeñas. Estamos hablando al mediodía de un inicio de semana, y obviamente había mucho tráfico por las calles en las cuales llevaron el vehículo hasta ese punto. Es una distancia corta, poco más de casi 2 kilómetros. Uh-huh. Pero lo que piensa la autoridad es que de algún modo perdió el control y se quedó atorado el vehículo en ese lugar. Uh-huh. No es tanto que hayan buscado dejarlo justamente en ese sitio. No lo ha determinado tampoco la Fiscalía. Está buscando qué hipótesis hacer con respecto a lo que sucedió con el coche en ese sitio. Andrés Villarreal, bueno, evidentemente la tarea de la Fiscalía y de los investigadores será revisar el contexto, tal como lo explicó el fiscal aquí mismo, el contexto de cosas en donde Javier desarrollaba su trabajo, desde luego sus publicaciones, las de Javier directamente, las de Ruidoso se entiende que tendrán que ser revisadas, y aquí te pregunto sobre algo que es importante confirmar contigo. Ruidoso publicó recientemente, bueno, todo el tiempo está publicando cosas de relevancia relacionadas con el principal cártel de este país, que es el cártel de Sinaloa. Están en el corazón de este grupo delincuencial que ya tiene alcances multinacionales. Sinaloa es el corazón por este cártel precisamente de operación o de estancia de las conexiones con el cártel de Sinaloa. Ruidoso publicó recientemente, pregunto,
o confírmanos información sobre estas disputas intestinas en el cártel de Sinaloa con motivo de los reacomodos propios de que el Chapo Guzmán ya está en los Estados Unidos, de que fue capturado el licenciado, de que la autoridad mexicana dijo que con la captura del licenciado pues se había impedido la negociación que llevaba para una alianza entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Nueva Generación. Río 12 publicó algo relacionado con esto y pregunto, ¿es verdad que se levantó la edición? Es decir, que hubo quien levantó la edición sobre ese tema. Bueno, sí, efectivamente se han publicado muchas cosas en relación al tema que mencionas, es obvio. Ya tú lo sabes, te lo ha dicho Javier a ti misma en los espacios, que el periódico pues fue invadido por el tema. No es que Río 12 haya nacido buscando ser experto en violencia, seguridad pública o narcotráfico. El tema se nos impuso acá en la agenda, nosotros hicimos lo que nos tocaba, que era también abordar. Recientemente, claro, hemos tocado el tema. Tú también sabes que Javier ha dicho muchas de las veces que se termina publicando una parte de lo que se sabe, porque no es posible publicarlo todo. Él lo ha dicho, no es ninguna novedad tampoco. Hay un alto contenido de autocensura en muchas de las historias, no solo en Sinaloa, tú lo sabes, sino en todo el país. Sucede exactamente lo mismo, se hacen también por razones de seguridad, etcétera. De miedo. Lo de la edición es público también, sucedió en uno de las ediciones. No hubo de ningún modo violencia ni presión. Se empezó a comprar en los lugares, en los puntos de venta que tiene el periódico, se empezó a comprar de manera inusual. Es decir, nadie ocupa más de un periódico para leerlo, nos queda claro. Entonces, sí sucedió. O sea, compraron la edición, la levantaron, en pocas palabras. Este comportamiento atípico no hace más que pensar que lo que estaba publicándose ese día, pues no le gustó al cártel de Sinaloa. No le gustó a alguien, no podemos tampoco señalar a nadie. Como en el caso Javier, no tenemos elementos para analizar, para señalar, tampoco lo hicimos y no lo vamos a hacer con respecto a esto que ocurrió con la edición. La edición la subimos a nuestro portal, no tuvimos ningún problema con eso, se subió al portal de manera íntegra. Más sucedió esto que mencionas con la edición íntegra. ¿Y esa edición tenía como tema central la disputa intestina dentro de este cártel? Sí, justamente. Javier, desde luego, en un caso como uno va de inmediato a la última columna, Mala Hierba, escrita por Javier Valdés en Río 12. Esta columna de Licenciado y de Bola Negra, que, pues, te pregunto, ¿les genera la idea de que puede ser un punto importante para los investigadores que debe ser revisada especialmente? ¿La columna publicada el día de su muerte? No hay nada por el momento que nos llame la atención en particular. La columna creemos que es una coincidencia que el título sea ese. Si leíste el contenido, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Es una de las historias que recopilaba Javier en Mala Hierba, distintas. Ese licenciado al que se refería Javier era otro licenciado, no el licenciado detenido. Sí, no hay la coincidencia simplemente hay que subrayarla. Sí. Al leer el contenido queda claro que no tiene nada que ver con esa persona, ni con su apodo, ni con su vida, absolutamente nada. Sí, hay que leerla. Bueno, la leímos y desde luego al público le recomendamos que la lea por 1000 razones, pero efectivamente, ahí como está hablando de la existencia de un personaje al que llama el licenciado y que está hablando de una situación relacionada pues con Bola Negra, digamos, la expresión que utiliza Javier para hablar de un personaje que al decir esta expresión pues daba luz verde para que se generara una situación de violencia en un entorno, se entiende ciertamente de
narcotráfico, ¿no? En un entorno de consumidores de drogas, en pocas palabras. Sí, efectivamente, pero no pensamos, pero no hay que descartar absolutamente nada. Ayer Andrés Villarreal, colega periodista de Río 12, se dio una escena que pocas veces se ve en México, que es la escena de los periodistas con el gobernador Quirino Ordaz. Te propongo una cosa, déjame recuperar algunos momentos de lo que ayer ocurrió y regreso contigo para conversarlo, ¿te parece? Sí, claro, gracias. A ver, yo creo que un compromiso concreto y en el que todos estemos de acuerdo es pedir que se cree de inmediato una fiscalía especial para este caso. No se resuelve con bueno, eso es un compromiso. Yo ahorita le hablo al fiscal, le pedimos al fiscal para que integre a la mayor brevedad posible, por petición de todos, una fiscalía especial para este caso, en el cual yo me comprometo a aportar por parte del Ejecutivo los medios, los recursos, los apoyos que sean necesarios para que cumplan con su función. Traer a quien haya que traer. un comité ciudadano. Un comité ciudadano. Estoy de acuerdo. No. Tiene que comprometerse usted a decirnos, si no hay resultados, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a renunciar? ¿Quién se va a ir? Porque no podemos seguir así. Fue muy buena propuesta la de Alejandro. Creo que hay que darle seguimiento para que esto camine. Gobernador, ni uno más, tendríamos que añadir ahí ni uno más, porque si hay algún otro, habrá de algún otro periodista que caiga, ahí sí usted debería de renunciar a su derecho. Pero si no hay resultados, ¿a quién? Hay una propuesta que parece estratégica para darle cuerpo y orden. Hay que darle para adelante. Vamos juntos y créanme, estoy con ustedes y ayúdenme y vamos juntos a hacer todo lo que haya que hacer. Aunque se llame el sexenio, pues, investigando un solo caso. Señor, aquí ya hay un acuerdo con ustedes. Y aquí estoy dando la cara. Ahorita yo voy a hablar. Primera instancia, Alejandro, yo creo que ahorita vamos a hablar con el fiscal para pedirle que se pueda reunir con un grupo precisamente y poder integrar, conformar él y darle una ruta crítica a estos temas que ustedes plantean. Yo ahorita me comunico con él y le pido pues que tenga una reunión hoy mismo. Oye, ¿no puede venir el fiscal ahorita? ¿No puede venir el fiscal? ¿Cuándo renuncia, pues? ¡Que renuncie! ¡Que renuncie! Andrés Villarreal, colega periodista de Río 12, ¿cómo viste la reunión de los periodistas con el gobernador Quirino Ordaz? Bueno, justamente a la altura de Javier, Carmen. Javier era muy solidario con este tipo de actividades. Participaba absolutamente en todas ellas. La más reciente, la de una colega en Chihuahua, justamente también corresponsal del periódico La Jornada, como lo era Javier acá en Sinaloa. Ahí estuvo como siempre lo había hecho, con un cartel, etcétera. Creo que merecemos darle el agradecimiento a nuestros colegas de acá de Sinaloa y a los de otras ciudades del país que también hicieron lo mismo. Veracruz, tengo presente lo que hicieron, en Guadalajara, en Ciudad de México también, por supuesto, los comentarios que han hecho personas como tú y otros periodistas agradecidos desde Río 12, creo que es lo mínimo que podemos hacer por Javier, porque él así era solidario. Lo veo en esa altura. Lo que veo muy mal, obviamente, es que la autoridad llegue con las manos vacías. Entiendo las restricciones que tiene una investigación ministerial, el nuevo sistema penal acusatorio, etcétera. Todo eso es válido.
pero creo que está con las manos vacías hasta el momento, Carmen, cuando tú sabes que las primeras horas son las más importantes en una investigación de esta naturaleza. Son las básicas para entender qué es lo que estuvo sucediendo en cualquier suceso. Perdón que te interrumpa, Andrés, casi te diría las primeras horas, los primeros minutos. Sí. Son clave. De hecho, ayer uno de los equipos nuestros que está trabajando en la calle, de nuestros reporteros, pues ya vio aquí a un grupo de la Fiscalía Especial de la Procuraduría General de la República. Ahí están trabajándolo de manera paralela con la Fiscalía Local, lo cual no necesariamente por sí mismo es bueno. También la historia nos dice que cuando la Procuraduría General de la República atrae el caso, lo que sucede es que prácticamente se encripta, Carmen. Es como si ya nadie más pudiera saber lo que está sucediendo con la investigación o si realmente se está haciendo una investigación. Se continúan buscando indicios periciales y llevan alguna pista o alguna línea de investigación que esté dando resultados. De repente no lo sabes, y desgraciadamente también para este país luego llega un caso más sorprendente que opaca al anterior. Eso es la tragedia que vivimos, efectivamente. Andrés, déjame para cerrar preguntarte sobre lo que publica hoy Río 12. Varias cosas que publica en su versión online Río 12, y déjame detengo en esta pieza de Roxana Vivanco sobre las muchas preguntas de los periodistas que Quirino no respondió. ¿De qué va esto, Andrés? ¿Qué no respondió Quirino Ordaz, el gobernador? Bueno, justamente en ese tono del que mencionas que estuvieron los periodistas, y déjame decirte también, Carmen, que no solo había periodistas en esta reunión que estuvieron con el gobernador, había algunos personas que apreciaban a Javier y que son activistas, líderes agrícolas, por ejemplo, líderes de la izquierda, entre otras personas que no eran únicamente periodistas. Pues la elemental que no respondió Quirino es que tuvieran una línea sólida de lo que estaba ocurriendo. No queremos detalles y no los puede dar por la investigación ministerial, pero sí algo que dé certeza de que la autoridad está siguiendo una línea de investigación, que sabe más o menos encuadrar lo que ocurrió, que pueda describir lo que pasó durante esos minutos con Javier, y un poco de certeza, ¿no? Que es lo que los gobiernos no saben hacer. Quirino, además, Carmen, pues no tiene esta facilidad de empatar con las personas. Parecía a la defensiva, parecía esto con las manos vacías, como alguien que llega sin traer absolutamente nada. Proponiendo, pues para enfrentar la situación, una fiscalía especial. Primero dijo fiscalía especial y ante el reclamo dijo, bueno, una fiscalía especial para este caso. ¿Crees que tenga sentido? No, creo que no. Todo apunta, Carmen, a que sea un caso que atraiga a la Procuraduría General de la República. Así lo parece ser, y lo demuestra también la Secretaría de Gobernación, por ejemplo, con algunos de los pronunciamientos, el propio presidente Enrique Peña, la fuerte presión que se está haciendo en medios del extranjero y nacionales. Creo que los pronunciamientos, por ejemplo, de la Unión Europea o de países como Francia, nos hace pensar esa altísima posibilidad de que sea lo que pase con este caso. Altísima posibilidad de que lo atraiga efectivamente el ámbito federal. El gran tema, como dices, Andrés, es que no quede ahí en una especie de encriptamiento, que nadie sepa qué pase y que venga otro caso que opaque al anterior. Ese es el gran riesgo, reto, y por eso no hay que dejar de insistir y ponerle foco de atención permanente a esta y las demás investigaciones. Andrés Villarreal, te agradezco muchísimo que podamos conversar. Te pido que sigamos en contacto para seguir de cerca todo este proceso tan doloroso de las investigaciones en torno a la muerte de Javier, y bueno, pues todo lo que significa el trabajo de ustedes, que
perdón que lo diga, pero estamos ciertos que lo continúan haciendo, lo continuarán haciendo a pesar de lo que ha sucedido. La decisión de Río 12 es continuar precisamente a la memoria de Javier y de lo que han hecho a lo largo de los años. Así es, efectivamente. Gracias, Carmen. Gracias. Andrés Villarreal, te mando un abrazo a Río 12 y a todos los colegas en este estado de la República, Sinaloa. Gracias por estar aquí esta mañana. Gracias. A ti, Andrés, gracias y buenos días.